Soy Miguel, un hombre de 48 años que vive en un pequeño pueblo costero de Andalucía, España, donde el sonido de las olas y el aroma salado del mar son parte de mi vida diaria. Mi hogar está a pocos pasos de la playa, y durante años, el ritmo tranquilo de este lugar me ayudó a vivir con calma. Siempre fui de los que duermen fácil, cabeza en la almohada, ojos cerrados. Y en pocos minutos, el mundo desaparecía. Pero desde hace casi un año, algo cambió. Las noches, que antes eran mi refugio, se convirtieron en un campo de batalla. Me despierto a las 2 o 3 de la madrugada, con los ojos fijos en el techo, el corazón latiendo con una inquietud que no entiendo, y la mente dando vueltas como un torbellino que no se detiene. Es como si mi cuerpo estuviera agotado, pero mi cabeza se negara a rendirse. Cada noche se siente como una eternidad, atrapado en un ciclo de pensamientos que no llevan a ninguna parte. Al principio, pensé que era solo una mala racha. Trabajo en el taller de reparación de coches de mi familia, un negocio que heredé de mi padre. Aunque me gusta lo que hago. No es un secreto que el estrés de mantener todo en orden, clientes, facturas, proveedores, puede acumularse. Creí que tal vez una cena pesada o una preocupación del día me estaban robando el sueño. Pero una noche se convirtió en 2, luego en una semana, y pronto en meses. Cada madrugada, miraba el reloj, 2:15, 3:40, 4:05. A veces lograba volver a dormirme por un rato, pero otras veces me quedaba despierto, atrapado en un silencio que solo amplificaba el ruido en mi cabeza. Pensamientos pequeños, como si olvidé cerrar el taller o si contesté un correo, se transformaban en monstruos a esas horas. La oscuridad los hacía más grandes, más pesados. El cansancio empezó a pasar factura durante el día. Me levantaba con los párpados pesados, como si no hubiera cerrado los ojos en absoluto. En el taller, me costaba concentrarme. Olvidaba dónde dejaba las herramientas, cometía errores tontos, y mi paciencia, que siempre fue mi orgullo, se desvanecía. Había días en que discutir con un cliente por un presupuesto me dejaba agotado, no por el desacuerdo, sino porque mi cuerpo simplemente no podía más. Por las tardes, cuando antes solía pasear por la playa o tomar una cerveza con amigos en la plaza, ahora solo quería sentarme en el sofá, mirando al vacío, sin energía para nada. Mi esposa, Clara, lo notó. Miguel, no eres tú, me decía con preocupación. Y tenía razón. No era yo. Era una versión de mí que se estaba desvaneciendo, como si cada noche sin dormir me robara un pedazo de vida. Lo peor no era solo la falta de sueño, sino lo que hacía conmigo. Empecé a sentir que estaba envejeciendo más rápido. Mi cuerpo se sentía pesado, mis movimientos más lentos. Había días en que miraba el mar desde mi ventana y no sentía nada, cuando antes solo ver el horizonte me llenaba de paz. Empecé a creer que esto era parte de hacerse mayor, que a los 48 años. Dormir bien era un lujo que ya no me pertenecía. Me resigné a la idea de que mis noches ahora serían así, cortas, interrumpidas, y mis días, una lucha para mantenerme despierto. Pero en el fondo, algo en mí se resistía. Sabía que sin sueño no hay salud, que sin descanso no hay alegría, y que sin dormir, la vida se vuelve un lienzo gris, sin colores. Si tú también estás pasando por noches en blanco, si miras el reloj en la madrugada sintiendo que el tiempo se arrastra, te entiendo. Sé lo que es despertarte más cansado de lo que te acostaste. Sentir que el día es solo algo que hay que soportar. Pero quédate conmigo, porque después de meses de lucha, encontré algo que cambió todo. Una simple infusión de hierbas que preparé en casa. Sin pastillas, sin promesas mágicas, solo con la sabiduría de la naturaleza. No es un remedio milagroso, pero para mí fue como recuperar una parte de mi vida que pensé que había perdido. En las próximas partes, te contaré cómo llegué a esta solución, que contiene esta infusión, cómo la preparo, y por qué funciona. Pero antes, quiero saber, ¿tú también tienes problemas para dormir? ¿Cuánto tiempo llevas sin una noche de descanso completo? Cuéntame en los comentarios tu edad, desde donde me lees, y cómo son tus noches. Tal vez, como yo, estés buscando una chispa de esperanza. Y quizás esta historia sea el comienzo de algo mejor para ti. Siempre me consideré una persona fuerte, alguien que podía con todo.
En mi pueblo en Andalucía, donde el sol brilla casi todo el año y el mar está a un paso de mi casa. La vida siempre tuvo un ritmo sencillo. Durante décadas, dormir fue mi refugio. No importaba cuán largo fuera el día en el taller de reparación de coches, donde paso horas arreglando motores y hablando con clientes, al llegar a casa, bastaba con cerrar los ojos para caer en un sueño profundo. Pero hace un año, algo cambió. Empecé a despertarme en medio de la noche, sin motivo aparente. Al principio, lo atribuía a cosas pequeñas, una cena demasiado copiosa, una discusión con un proveedor, o el calor del verano andaluz. Sin embargo, lo que comenzó como una noche aislada se convirtió en una rutina que no pedí. Cada madrugada, abría los ojos a las 2:30, 3:15 o 4. Con el corazón latiendo rápido y la mente atrapada en un remolino de pensamientos. No podía volver a dormirme, y el cansancio comenzó a apoderarse de mí. Lo primero que hice fue lo que todos hacemos. Buscar soluciones simples. Recordé los consejos de mi madre, que siempre decía que una taza de manzanilla era como un abrazo para el alma. Así que compré manzanilla en el mercado local. La preparé con cuidado, la tomé caliente, sorbo a sorbo, esperando que me llevara de vuelta al sueño. Pero no pasó nada. Me dormía tarde, me despertaba igual. Y a veces incluso tenía que levantarme al baño por el exceso de líquido. Probé diferentes marcas, pensando que tal vez la calidad era el problema. Algunas noches sentía una leve calma. Pero nunca era suficiente para un sueño profundo. Mi cuerpo seguía alerta, mi mente seguía corriendo. Desesperado, decidí consultar a un médico en el centro de salud del pueblo. Me recetó pastillas para dormir, y debo admitir que las primeras noches fueron un alivio. Dormí de corrido, como en los viejos tiempos, y por un momento pensé que había encontrado la solución. Pero al cabo de una semana, el efecto se desvaneció. Necesitaba tomar más para sentir lo mismo, y cuando intenté dejarlas, el insomnio regresó con más fuerza, como si se burlara de mí. Empecé a preocuparme por la dependencia. No quería vivir atado a una pastilla, sintiendo que mi descanso dependía de una receta. Además, las mañanas después de tomarlas eran extrañas. Me despertaba aturdido, con la cabeza pesada, como si no hubiera descansado de verdad. Entonces, busqué alternativas naturales. Encontré en internet audios de sonidos del mar, similares a las olas que escucho desde mi ventana. Pensé que eso me ayudaría a relajarme. También probé ejercicios de respiración y meditación guiada. Aunque nunca fui bueno para quedarme quieto con la mente en blanco. Cerraba los ojos, respiraba profundo, pero mi cabeza seguía saltando de un pensamiento a otro, una factura pendiente. Una conversación con mi esposa Clara, o incluso recuerdos de mi infancia en este mismo pueblo. Todo parecía conspirar para mantenerme despierto. También cambié pequeños hábitos. Dejé de ver televisión por las noches, evité el móvil antes de dormir, incluso compré una almohada nueva, pensando que tal vez era un problema de comodidad. Nada funcionó. Una noche, harto de dar vueltas en la cama, me levanté a las 4 de la mañana y me preparé un café. Sí, un café, como si quisiera rendirme del todo. Me senté en la cocina, mirando por la ventana como el cielo se teñía de rosa antes del amanecer. Mordí una galleta, escuché el silencio, y por primera vez en meses, sentí algo más allá del cansancio, una profunda tristeza. No era solo no dormir, era sentir que mi vida se estaba desmoronando. En el taller, mis errores se hacían más frecuentes. Una vez olvidé apretar un tornillo en un motor. Algo que nunca me había pasado. Mis hijos, Ana y Pablo, notaban que ya no jugaba con ellos como antes. Clara me miraba con preocupación. Y yo no sabía cómo explicarle que me sentía atrapado en mi propio cuerpo, vivo pero no del todo despierto. Pensé que tal vez era la edad. A los 48 años, me dije, quizás el cuerpo ya no es el mismo. Tal vez mis noches ahora serían así, cortas y fragmentadas, y mis días, una lucha constante contra el agotamiento. Pero algo en mí se resistía a aceptar esa idea. Había visto a mi padre, incluso a los 70 años, dormir como un tronco después de un día en el taller. ¿Por qué no podía yo? Sabía que el sueño no era un lujo, sino una necesidad. Sin él,
mi salud, mi humor. Mi vida entera se resentían. No podía seguir así, mirando el reloj en la oscuridad, esperando que el cansancio me venciera. Fue entonces cuando, sin buscarlo, una conversación inesperada me dio una pista, algo tan simple que casi lo ignoré, pero que cambiaría todo. Esa historia, sin embargo, viene en la siguiente parte. El sol caía lentamente sobre mi pequeño pueblo en Andalucía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en el mar. Era un sábado por la tarde, y como solía hacer, me dirigí a la panadería de la esquina, un lugar que lleva décadas siendo el corazón del barrio. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, mezclado con el murmullo de los vecinos que charlaban sobre el día. Mientras esperaba en la fila, con la mente agotada por otra noche sin dormir, vi a Carmen. Una amiga de la infancia a la que no había encontrado en meses. Carmen siempre ha tenido una calma especial, una de esas personas que caminan con paso tranquilo pero seguro. Como si el mundo no pudiera alterar su paz. Ese día, su rostro estaba radiante, sus ojos brillaban con una energía que yo había perdido hacía tiempo. Me sorprendí al verla así. Porque la última vez que hablamos, ella también se quejaba de noches en vela, de despertarse a las 3 de la madrugada con la mente acelerada, justo como me pasaba a mí. Carmen, te ves increíble. Le dije, casi sin pensar, mientras sostenía mi bolsa de pan. ¿Estás durmiendo mejor? Ella sonrió, una sonrisa cálida que parecía esconder un secreto bien guardado. Sí, Miguel, por fin. Respondió. Y no es gracias a las pastillas ni a nada complicado. Mi hermana me enseñó a preparar una infusión de hierbas, algo tan simple que no lo creerías. Me quedé mirándola. Intrigado pero escéptico. Después de todo, ya había probado tantas cosas: manzanilla, pastillas, meditación, que una infusión más sonaba como otra promesa vacía. Pero algo en su tono, en la seguridad de sus palabras, me hizo escuchar. No es solo manzanilla, aclaró, como si leyera mis pensamientos. Es una mezcla especial de 4 hierbas: pasiflora, valeriana, melisa y lavanda. Juntas, hacen maravillas. Yo tampoco lo creía al principio, pero después de 3 noches, dormí como cuando éramos niños. ¿Te acuerdas de esas siestas largas bajo el olivo en el patio de la escuela? Su comentario me hizo sonreír. Recordé aquellos días en el pueblo, cuando la vida era más simple y el sueño llegaba sin esfuerzo. Pero ahora, a los 48 años, con el peso del taller, las facturas y la familia, el sueño parecía un lujo lejano. Carmen sacó un pequeño cuaderno de su bolso, arrancó una página y escribió la receta con una letra clara y cuidadosa. «Prueba esto», me dijo, doblando el papel y poniéndolo en mi mano. «No tienes nada que perder». Lo guardé en el bolsillo, agradeciéndole con una sonrisa educada, pero por dentro, mi escepticismo seguía firme. ¿De verdad unas hierbas podían hacer lo que las pastillas y los médicos no habían logrado? Había probado tantas cosas que ya no confiaba en soluciones fáciles. Sin embargo, la imagen de Carmen, tan descansada y llena de vida, se quedó grabada en mi mente. Había algo en su calma que me hacía querer creer, aunque solo fuera por un momento. Esa noche, mientras miraba el papel en la mesa de la cocina, dudé. Los nombres de las hierbas pasiflora, valeriana, melisa, lavanda sonaban bonitos, casi poéticos, pero para mí no eran más que palabras. No veía cómo algo tan sencillo podía devolverme el sueño que había perdido. Recordé las noches en las que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, contando los minutos hasta el amanecer. Pensé en las mañanas en el taller, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos, o en las veces que Clara me preguntaba qué me pasaba y yo solo respondía con un nada que no convencía a nadie. Guardé el papel en un cajón, como hacemos con las cosas que no queremos tirar pero que tampoco creemos que usaremos. Pasaron 2 noches más, 2 madrugadas más de insomnio, de dar vueltas en la cama, de sentir que mi cuerpo y mi mente estaban en guerra. Fue en la tercera madrugada, cuando me desperté a las 4 con los ojos ardientes de cansancio, que decidí intentarlo. Me levanté. Abrí el cajón y saqué el papel. ¿Qué tengo que perder?, me dije. Fui a la herboristería del pueblo al día siguiente. Un lugar pequeño pero lleno de frascos con aromas que recordaban a los campos de Andalucía.
Compré las hierbas, siguiendo la lista de Carmen. En casa, preparé la infusión con cuidado. Casi como un ritual. El olor suave de las hierbas llenó la cocina, y mientras removía la taza, sentí una chispa de esperanza, aunque pequeña. No esperaba un milagro. Pero había algo en ese momento, el silencio de la casa, el calor de la taza en mis manos, que me hizo sentir que estaba haciendo algo por mí mismo. Esa noche, tomé la infusión por primera vez. Sin saber que sería el comienzo de un cambio. La historia de lo que pasó después te la contaré en la siguiente parte. Después de mi encuentro con Carmen, la idea de una infusión de hierbas se quedó rondando en mi cabeza. No era la primera vez que oía hablar de remedios naturales. Pero algo en la forma en que ella describió su experiencia, con esa calma que yo tanto anhelaba, me dio una chispa de esperanza. Esa noche, cuando saqué el papel con la receta de mi cajón, me senté en la cocina de mi casa en Andalucía, bajo la luz suave de una lámpara. El silencio del pueblo, roto solo por el leve rumor de las olas a lo lejos, creó un momento de calma que no había sentido en mucho tiempo. Decidí que, aunque no confiara del todo, valía la pena intentarlo. Preparar esa infusión se convirtió en algo más que mezclar hierbas. Fue un acto de cuidado hacia mí mismo, un pequeño paso para recuperar lo que el insomnio me había robado. La infusión que Carmen me recomendó no es un té cualquiera. Es una mezcla cuidadosamente equilibrada de 4 hierbas: pasiflora, valeriana, melisa y lavanda. Cada una aporta algo único, como si fueran piezas de un rompecabezas que, al unirse, crean un efecto profundo y natural en el cuerpo y la mente. Permíteme explicarte qué hace cada una y por qué juntas son tan efectivas. Pasiflora, también conocida como flor de la pasión. Es una planta que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional para tratar la ansiedad y el insomnio. Lo que la hace especial es su capacidad para calmar el sistema nervioso sin dejarte aturdido. No te fuerza a dormir, sino que reduce la hiperactividad mental. Ese ruido interno que te mantiene despierto. Algunos estudios dicen que la pasiflora aumenta los niveles de ácido gamma-aminobutírico, GABA, en el cerebro. Una sustancia que frena los pensamientos acelerados, ayudándote a deslizarte hacia el sueño de forma natural. Valeriana, probablemente la más conocida de las 4. Es como un susurro que le dice al cuerpo: todo está bien, puedes descansar. Sus aceites esenciales actúan como un sedante suave, ayudando a reducir el tiempo que tardas en quedarte dormido y mejorando la calidad del sueño profundo. A diferencia de las pastillas, no te deja con esa sensación de pesadez al despertar, ni crea dependencia. En mi caso, fue como si la valeriana le recordara a mi cuerpo cómo relajarse después de meses de tensión. Melisa, o toronjil. Es una hierba con un aroma suave y un sabor agradable que hace que tomar la infusión sea una experiencia placentera desde el primer sorbo. Más allá de ayudarte a dormir, la melisa alivia la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Es especialmente útil si tu insomnio está ligado a preocupaciones que no puedes dejar ir. Para mí, que a menudo me despertaba con pensamientos sobre el taller o la familia, la melisa fue como un bálsamo emocional, suavizando las aristas de mi mente. Lavanda, conocida por su fragancia en perfumes, es mucho más que un aroma bonito. Cuando se toma en infusión, sus propiedades relajantes ayudan a reducir la presión arterial y la tensión muscular, preparando el cuerpo para el descanso. Inhalar su aroma mientras bebes la taza ya empieza a calmarte, como si estuvieras susurrando al cerebro que es hora de soltar el día. Estas 4 hierbas, al combinarse, no solo suman sus efectos, se potencian, creando una sinfonía de calma que invita al sueño sin forzarlo. Ingredientes para una taza, suficiente para una noche. Una cucharadita de pasiflora seca. Media cucharadita de raíz de valeriana seca, es potente. No uses más. Una cucharadita de melisa seca. Media cucharadita de flores de lavanda secas. Preparación paso a paso. Calienta una taza de agua hasta que aparezcan pequeñas burbujas. Justo antes de que hierva con fuerza, retírala del fuego. Coloca las hierbas en una tetera o directamente en la taza. Puedes usar un infusor o echarlas sueltas y colar después. Vierte el agua caliente sobre las hierbas y tapa la taza o tetera.
Esto es clave para conservar los aceites esenciales que contienen las propiedades relajantes. Deja reposar entre 8 y 10 minutos. No más, para evitar un sabor amargo. Cuela la infusión y bébela lentamente. Si lo deseas, añade una cucharadita de miel natural, que también tiene un efecto calmante. Cuando tomarla, lo ideal es beberla 30 a 40 minutos antes de acostarte, no justo antes de apagar la luz, para darle tiempo al cuerpo a asimilar sus efectos. Mientras la tomas, crea un ambiente tranquilo, apaga las luces fuertes, evita el móvil y sumérgete en el momento. Una advertencia importante, aunque estas hierbas son naturales, no son inofensivas para todos. Si tomas medicamentos para dormir, ansiolíticos o cualquier tratamiento médico, consulta a tu médico antes de probar esta infusión. Algunas hierbas pueden interactuar con fármacos. Además, comienza con una dosis baja y observa cómo reacciona tu cuerpo. Dormir bien es vital, pero hacerlo de forma segura lo es aún más. Cuando preparé la infusión por primera vez, el aroma llenó mi cocina, y por un momento sentí que estaba haciendo algo bueno. Cuando preparé la primera taza de aquella infusión de hierbas pasiflora, valeriana, melisa y lavanda, no tenía grandes expectativas. Había probado tantas cosas para combatir el insomnio que mi esperanza estaba desgastada, como una vela que apenas titila en la oscuridad. Sentado en mi cocina en el pequeño pueblo costero de Andalucía, con el aroma suave de las hierbas llenando el aire y el sonido lejano de las olas rompiendo en la playa, tomé la taza con una mezcla de curiosidad y resignación. La noche anterior había sido otra más de insomnio, despertándome a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos que no podía controlar. Pero algo en el acto de preparar esa infusión, en el ritual de calentar el agua, mezclar las hierbas y esperar mientras reposaban, me dio una pequeña sensación de calma. No esperaba un milagro, pero estaba dispuesto a darle una oportunidad. La primera noche fue diferente. Aunque no mágica. Me acosté con la misma rutina de siempre, apagando las luces y tratando de no pensar en el insomnio que me esperaba. Tomé la infusión unos 40 minutos antes. Sentado en el sofá con una lámpara tenue encendida, evitando el móvil y cualquier distracción. El sabor era suave, con un toque floral que me recordaba los campos de lavanda que vi una vez en un viaje a Provenza. Cuando me desperté, como de costumbre, a las 3 de la madrugada, noté algo distinto. Mi cuerpo no estaba tan tenso, mi corazón no latía con esa ansiedad que me había acompañado durante meses. Aunque no dormí de corrido, volví a quedarme dormido más rápido de lo habitual, sin esa sensación de lucha interna. No fue una victoria completa, pero fue un primer paso, una señal de que algo estaba cambiando. La segunda noche me dio más esperanza. Preparé la infusión con más cuidado, midiendo las hierbas con precisión, como si ese pequeño acto de atención fuera parte de la magia. La bebí lentamente, dejando que el calor de la taza calentara mis manos y el aroma llenara mis sentidos. Me acosté con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, me dormí más rápido. En menos de 15 minutos, algo que no me pasaba desde hacía meses. Me desperté una sola vez, casi al amanecer, y cuando miré el reloj, vi que eran las 5:30. Había dormido casi 6 horas seguidas. Un logro que me hizo sonreír en la penumbra. Al despertar, sentí una chispa de energía, no la suficiente para sentirme renovado, pero sí para darme cuenta de que mi cuerpo estaba empezando a responder. La tercera noche marcó un punto de inflexión. Ya no me acosté con miedo al insomnio. Preparé la infusión como si fuera un ritual sagrado, apagando todas las luces fuertes de la casa y dejando solo una lámpara cálida en la sala. Mientras bebía, escuché el silencio del pueblo, roto solo por el canto de un grillo lejano. Me sentía más en paz, como si mi mente estuviera aprendiendo a soltar el peso del día. Esa noche, me desperté solo una vez, apenas por unos segundos. Y volví a dormir casi sin darme cuenta. Mi mente, que antes estaba llena de pensamientos desordenados, parecía más tranquila, como un mar que se calma después de una tormenta. Al despertar, me quedé unos minutos en la cama, mirando el techo, pero esta vez no con frustración, sino con una sensación de gratitud. Había dormido 7 horas, y aunque no era perfecto,
Era un avance que me hacía sentir vivo de nuevo. La cuarta noche fue la que nunca olvidaré. Preparé la infusión con una sonrisa, casi como si estuviera celebrando algo antes de que ocurriera. Me acosté sin el peso de la expectativa, sin ese temor constante de despertar en la madrugada. Cuando cerré los ojos, sentí que mi cuerpo se hundía en el colchón, relajado, en paz. Dormí 8 horas completas, sin interrupciones, sin mirar el reloj, sin esa guerra interna que había sido mi rutina durante tanto tiempo. Al despertar, me quedé en la cama, inmóvil, dejando que la luz del amanecer entrara por la ventana. Sentí algo que había olvidado, descanso verdadero. Mi cuerpo estaba ligero, mi mente clara. Bajé a la cocina, y por primera vez en meses. Preparé el café de la mañana con entusiasmo, no con desesperación. Miré el mar desde mi ventana y sentí esa conexión que había perdido, como si el mundo volviera a tener color. Esas 4 noches no solo me devolvieron el sueño, sino también una parte de mí que creía perdida. En el taller, empecé a trabajar con más claridad, sin olvidar herramientas ni cometer errores. Mis hijos, Ana y Pablo, notaron que volvía a jugar con ellos, a reír como antes. Clara, mi esposa, me miró una mañana y dijo, «Estás volviendo a ser tú». No sé si fue solo la infusión o la combinación de la infusión con el ritual de calma que creé alrededor de ella, pero algo funcionó. En la próxima parte, compartiré algunos consejos adicionales que, junto con la infusión, hicieron que esas noches fueran el comienzo de un cambio duradero. Cuando empecé a tomar la infusión de pasiflora, valeriana, melisa y lavanda, descubrí que no era solo la bebida lo que me ayudó a recuperar el sueño. Fue todo lo que hice alrededor de ella. Los pequeños cambios en mi rutina, la forma en que transformé las noches en un momento de paz, y cómo aprendí a escuchar a mi cuerpo. En mi pequeño pueblo en Andalucía, donde el ritmo de vida es lento y el mar siempre está presente, encontré que el descanso no es solo cerrar los ojos, es preparar el cuerpo y la mente para soltarse. Después de esas 4 noches que cambiaron mi forma de dormir, entendí que la infusión era solo una parte de la ecuación. Para que funcionara de verdad, necesitaba crear un entorno y unos hábitos que hicieran del sueño algo natural, no una lucha. Aquí te comparto los consejos que, junto con la infusión, marcaron la diferencia en mi vida y que podrían ayudarte a ti también. 1. Crea una rutina de sueño constante. Antes de mi problema con el insomnio, mi horario era un desastre. A veces me acostaba a las 10, otras a medianoche, dependiendo de si había trabajo en el taller o una cena con amigos. Pero aprendí que el cuerpo ama el ritmo. Ahora me acuesto todas las noches a la misma hora, alrededor de las 10:30, incluso los fines de semana. Esto le dice a mi cuerpo que es hora de descansar, y poco a poco, se prepara solo para dormir. Si puedes, elige una hora fija y manténla, aunque al principio cueste. Después de unas semanas, notarás que el sueño llega más fácil, como si tu cuerpo supiera lo que viene. 2. Cuida lo que comes por la noche. En Andalucía, las cenas suelen ser abundantes. Un plato de pescadito frito o un guiso casero con un vaso de vino. Pero me di cuenta de que comer pesado, tarde o con alimentos grasos perturbaba mi sueño. Ahora trato de cenar ligero, una ensalada con tomate y atún, una sopa de verduras o un poco de fruta cocida, al menos 2 horas antes de acostarme. Esto le da tiempo a mi cuerpo para digerir sin trabajar de más mientras duermo. También evito el café, el té negro y el chocolate después del mediodía. Aunque antes creía que la cafeína no me afectaba, descubrí que puede quedarse en el sistema hasta 8 horas, manteniendo la mente alerta cuando debería estar en calma. 3. Transforma tu entorno en un refugio para el descanso. Mi dormitorio solía ser un lugar donde hacía de todo, trabajar en facturas del taller, ver series en el móvil. Incluso discutir con Clara sobre planes del día siguiente. Ahora, lo reservo solo para dormir y relajarme. Bajé la intensidad de las luces en casa por la noche, usando solo una lámpara cálida que crea un ambiente acogedor. También mantengo el cuarto fresco, con una ventana abierta para que entre la brisa del mar. Evito pantallas móvil, televisión, ordenador al menos 1 hora antes de dormir. La luz azul de esos dispositivos engaña al cerebro, haciéndole creer que es de día. En su lugar,
Leo un libro ligero o escucho el sonido de las olas desde mi ventana. 4. Haz de la infusión un ritual. Preparar y tomar la infusión se convirtió en algo más que un remedio. Es mi señal para desconectar. Cada noche, unos 40 minutos antes de acostarme, me siento en la sala con mi taza, bajo la luz suave, sin distracciones. A veces, pongo música suave, como guitarra flamenca o sonidos de la naturaleza, que me recuerdan los paseos por la playa. Este momento no es solo para beber la infusión, sino para decirle a mi mente que el día ha terminado. Que no hay nada más que resolver. Este ritual, aunque simple, le enseña al cuerpo que es hora de descansar, y con el tiempo, se convierte en un hábito que el sueño agradece. 5. Escucha a tu cuerpo y sé paciente. Al principio, pensé que la infusión funcionaría como una pastilla, una noche y listo. Pero el descanso verdadero no llega de golpe. Las primeras noches fueron un progreso lento, y eso está bien. Cada cuerpo es diferente, y el tuyo puede necesitar más tiempo para adaptarse. No te rindas si no duermes 8 horas de inmediato. Dale a la infusión y a estos hábitos al menos 4 noches, con intención y calma. Observa cómo te sientes, cómo responde tu cuerpo, y ajusta lo que necesites. Estos pequeños cambios, junto con la infusión, transformaron mis noches. En el taller, volví a trabajar con claridad, riendo con los clientes como antes. Mis hijos, Ana y Pablo, notaron que tenía más energía para jugar con ellos en la playa. Clara, mi esposa, dice que he recuperado mi chispa. Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Es recuperar la vida que el insomnio te quita. En la próxima parte, te contaré cómo esta experiencia me enseñó que el descanso es una medicina que todos merecemos. Y cómo tú también puedes empezar este camino. Recuperar el sueño cambió mi vida. En mi pequeño pueblo en Andalucía, donde el mar susurra y el sol calienta los días, volví a sentirme yo mismo. Ya no despierto a las 3 de la madrugada, atrapado en pensamientos que no me dejan en paz. Ahora, cuando me acuesto, siento que mi cuerpo y mi mente están en armonía, listos para descansar. La infusión de pasiflora, valeriana, melisa y lavanda, junto con los hábitos que adopté, me devolvió algo que creía perdido, la alegría de levantarme con energía, de caminar por la playa sin pesadez, de reír con mis hijos y compartir momentos con Clara, mi esposa, sin esa nube de cansancio que lo oscurecía todo. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad que nos permite vivir plenamente. Si estás luchando con noches en vela, te entiendo. Sé lo que es mirar el techo en la oscuridad, sintiendo que el tiempo se arrastra. Pero quiero decirte que hay una salida. Y a veces está en lo más simple. Esta infusión no es una cura milagrosa, pero es una herramienta que, con paciencia y cuidado, puede ayudarte. Te invito a probarla, no por una noche, sino por 4. Como hice yo. Prepárala con cariño, haz de ese momento un ritual, y combina las hierbas con pequeños cambios en tu rutina. Apaga las pantallas, cena ligero, crea un espacio de calma. Dale tiempo a tu cuerpo para recordar cómo descansar. No creas que el insomnio es una condena de la edad. A mis 48 años, pensé que dormir poco era inevitable, pero estaba equivocado. La naturaleza tiene respuestas, y a veces solo necesitamos escucharlas. Si decides probar esta infusión, hazlo con intención. Tómate tu tiempo, respira profundo, y recuerda que mereces dormir bien. Comparte en los comentarios si conoces otros remedios naturales que te hayan ayudado, o cómo te va con esta infusión. Quizás tu experiencia inspire a alguien más. Y si esta historia te ha dado esperanza, suscríbete para seguir hablando de formas simples de cuidar nuestro bienestar. Gracias por acompañarme. Que esta noche duermas bien, de verdad. Han pasado semanas desde que la infusión de pasiflora, valeriana, melisa y lavanda se convirtió en parte de mi vida en este rincón de Andalucía, donde el mar y el sol marcan el ritmo de los días. Lo que comenzó como un experimento desesperado se transformó en un hábito que me devolvió la paz. Cada noche, cuando preparo mi taza, siento que no solo estoy cuidando mi sueño, sino también mi espíritu. En mi pueblo, donde las noches son tranquilas y las estrellas brillan sobre el Mediterráneo, he aprendido que el descanso es un regalo que nos debemos a nosotros mismos.
No es solo cerrar los ojos, es permitir que el cuerpo y la mente se renueven, que la vida recupere su brillo. Una de las lecciones más grandes de este viaje es que el cambio no llega de un día para otro. Las primeras noches con la infusión fueron un progreso lento. Pero cada pequeño paso me acercó más a mí mismo. Ahora, cuando despierto por la mañana, siento la energía para trabajar en el taller, para jugar con mis hijos en la playa. Para compartir una cena con Clara sin esa nube de cansancio. La infusión no es magia, es una herramienta que funciona mejor cuando la acompañas con paciencia y compromiso. Sigo manteniendo mi rutina. Cena ligera, luces tenues, 1 hora sin pantallas. Estos hábitos, junto con la infusión, son mi ancla. Si estás luchando contra el insomnio, te pido que no te rindas. Prueba esta infusión. Pero hazlo con amor, como un regalo para ti. Dale 4 noches, crea un espacio de calma, y confía en que tu cuerpo sabe cómo descansar. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué te ha ayudado a dormir mejor? ¿Cómo te fue con esta receta? Tus palabras pueden ser la luz que alguien necesita. Gracias por seguir mi historia. Que encuentres el descanso que mereces. Esta noche y siempre.